En un mundo complejo, las soluciones son complejas. ¿Eso qué significa? Significa que cada parte es un mundo y que hay que construir un archipiélago. De alguna forma, eso es la Unión Europea. España, los grandes retos que tiene por delante es prácticamente imposible que los solvente aisladamente. Y por eso la Unión Europea aparece como el gran problema y la gran solución frente a la crisis del coronavirus. Para hablar de esto tenemos a la responsable de Internacional de Podemos y europarlamentaria Idoia Villanueva. Idoia, muchas gracias por estar aquí en esta frontera confinada. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Idoia, estamos muy atentos a las decisiones del Eurogrupo. Parece que son decisiones contradictorias. Estamos esperando decisiones, pero no terminan de llegar. Cuéntanos qué está pasando. Sí, estamos viviendo con muchísima preocupación, ¿no? Ayer veíamos cómo los ministros de Economía europeos se juntaban y salían de la reunión sin medidas concretas y sin ningún tipo de acuerdo. Creemos que es muy importante en este momento que Europa tome medidas contundentes y urgentes para la situación que estamos viviendo. ¿De qué tipo? Bueno, pues nosotras la semana pasada, desde el grupo europarlamentario, con varias firmas de distintos países, ya hacíamos un llamamiento, ¿no? Al presidente del BCE, al presidente de la Comisión, al presidente del Banco de Infraestructuras, diciendo que creemos que es necesario que haya, por un lado, eurobonos, pero también que el Banco Central Europeo, que recordemos, es una anomalía que el Banco Central Europeo no compre deuda de los países, sino que la ponga a disposición de los bancos para que ganen a través de intereses y beneficios frente a la inversión que necesitan los países para dar sus servicios públicos y sus estados de bienestar. Bueno, pues creemos que el Banco Central Europeo debería poder comprar deuda pública al 0%, ¿no? Y apostar de una vez por un estado de bienestar en Europa que asegure un mínimo de renta garantizada, que asegure un mínimo de salida a la crisis que estamos viviendo. Desde el Grupo Unitario de la Izquierda Unitaria Europea habéis planteado algunas medidas, ¿no? Salario mínimo compartido, renta básica, la emisión de deuda pública. ¿Qué Claro, buscáis con esas medidas? claro, pues lo que buscamos es hacer realidad con hechos el análisis y las conclusiones a las que ya se supone que ha llegado el proyecto europeo. Si os acordáis, cuando Grecia lo pasó tan mal y Europa asfixió al pueblo griego, vivimos como años después Europa pidió perdón y dijo que se había equivocado. Y hemos visto también Juncker planteó que se habían equivocado. Claro, y hemos visto también cómo se apuesta y nos llenamos la boca sobre la necesidad de un pilar social, pero que no termina jamás de implementarse. Creemos que si no es ahora, cuando están pidiendo auxilio los pueblos europeos, ¿cuándo va a ser? Es necesario que se dé liquidez a los estados y que se apueste de verdad por una inversión social para que podamos salir juntos de esta crisis, porque los países no van a poder salir por separado ni van a poder enfrentar esta y otras amenazas globales por separado. La salida con el Brexit de Gran Bretaña podría abrir una oportunidad para que la Europa social, que siempre había sido refrenada, ¿no? por esa concepción más liberal de Inglaterra, pues ahora deje paso, ¿no? Una concepción más social. Sin embargo, parece que hay una contraposición entre las posiciones de Alemania y las de Portugal, España, Francia o Italia. Exactamente, continuamos desgraciadamente viendo lo mismo, no una apuesta real por un proyecto unificado, sino una diferencia clarísima entre el norte y el sur y entre las élites financieras y las necesidades de los pueblos de Europa. Por eso creo que hay que ser muy conscientes, por un lado, en hacer realidad el análisis que ya se ha hecho de la necesidad de una Europa social, pero por otro ser conscientes de que ningún Estado miembro va a poder salir solo de esta crisis. Si el resto de vecinos caen, se pone en riesgo también el resto de la zona euro. Y más ahora en el que también los cambios geopolíticos que estamos viviendo van a dibujar un nuevo escenario y en el que Europa tiene que decidir qué papel va a tomar. Nosotras lo tenemos claro. Creemos que es necesidades, medidas contundentes y que salgamos todos y todas juntas con un Estado social fuerte. Tengo la sensación de que se están dividiendo, ¿no? Las posiciones respecto de una Europa social o una Europa neoliberal dentro de todos los gobiernos. Vemos que, por un lado, el ministro de Economía alemán ha planteado que los coronabonos, es decir, esta posibilidad de que la Unión Europea, de una manera
mancomunada se haga cargo de las deudas del conjunto, ¿no?, de la Unión, recibe el apoyo de Ursula von der Leyen y, sin embargo, es denigrado con un epíteto feo, ¿no?, lo ha llamado fantasmas, el ministro de Economía alemán. Sí, creo que, como decía, es muy importante apostar por las dos cosas al mismo tiempo, por la liquidez, que tienen que ser a través de los eurobonos, pero también de que las infraestructuras, de que el Banco de Inversiones y de que el BCE, que es una herramienta que tendríamos dentro de Europa muy potente, preste al 0% a los estados, se pongan al servicio de los estados. Sin embargo, seguimos viviendo esa división entre los países y entre, como digo, las élites financieras y las necesidades de los pueblos de Europa. Claro, es que en este caso, en esta confrontación entre Ursula von der Leyen y el ministro de Economía, parece que por un lado va la economía y por otro lado va la política. Y parece ser que en gobiernos como el de España, por lo que leemos, por un lado van las decisiones económicas, ¿no?, con Nadia Calviño como esa ortodoxia europea, y por otro lado las presiones por parte, sobre todo, ¿no?, de los ministerios con más sensibilidad social, a hacer política, ¿no?, y no hacer economía. Evidentemente, yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer y que estoy segura que aprenderemos muchas cosas de esta crisis, pero yo creo que hay dos lecciones que son clarísimas. La primera, que solo podemos hacer frente a crisis como esta a través de una inversión fuerte en los servicios públicos. Al final han sido los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos quienes están haciendo frente y quienes están batiendo esta batalla. Y lo vemos claramente en España, por ejemplo, con el tema de las residencias, como la gran mayoría son concertadas o privadas porque se decidió en un momento determinado privatizar el cuidado de nuestros mayores, y han tenido que ser los propios trabajadores y trabajadoras de la residencia quienes están dando la cara, sacando adelante hasta que hay ese refuerzo social. Por un lado, creo que es importantísimo la lección. Solo podemos hacerla frente desde un Estado social, desde un Estado público fuerte. Y una segunda lección que creo que también es importante y se habla poco: la deslocalización de muchas producciones, también en Europa. Es decir, se ha deslocalizado mucha parte de la industria, se ha deslocalizado mucha parte de la producción, y frente a estas crisis vemos la necesidad de tener cercano la posibilidad de producir, la necesidad de tener una fuerte inversión en investigación, en I+D, I+I. Como digo, estoy segura de que sacaremos muchas lecciones de esta situación porque estamos en un mundo global y tenemos retos globales importantes que abordar y que seguirán llegando. Claro, es que la soberanía de un país la puedes ceder cuando no tienes ninguna duda de que en situaciones de necesidad vas a poder suministrarte de aquellos bienes que puedes deslocalizar, ya digo, confiando en la buena fe del mercado, pero nos encontramos ahora mismo con que tenemos necesidad de algunos bienes y es muy difícil acceder a ellos porque en un sistema capitalista suben de precio, o incluso ahora mismo hay un mercado negro de mascarillas, material quirúrgico, respiradores, etcétera. Exactamente, es absolutamente brutal, ¿no? Y cómo se están comportando los diferentes países internacionalmente, que será una lección y que configurará seguro el nuevo Estado internacional, pero es así. Nosotros hemos deslocalizado muchas empresas, se ha globalizado también con los acuerdos de libre comercio, y cuando necesitamos proveernos de servicios y de producción, pues estamos muchísimo más limitados, ¿no? Mm. Hay otra pregunta que quería hacerte. Eh, Europa no sabemos si está respondiendo o no está respondiendo, un poquito más, ¿no?, en comparación con 2008, pero de repente sí que vemos que hay países que están siendo como mucho más agresivos en su solidaridad, ¿no? Vemos que China, por ejemplo, está logrando entrar en Europa como no entró hace unos meses, donde cuando Italia decidió firmar un documento a favor de la ruta de la seda, recibió una advertencia durísima por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora parece que esa mayor generosidad, por llamarla de algún modo, de China, actúa como embajadora de un cambio geopolítico donde China va a tener un acceso a Europa que no tenía, ya digo, hace 3 meses. Claro, creo que estamos recibiendo muchas lecciones, ¿no? Hemos visto cómo China ha sido capaz
de frenar la curva fundamentalmente por dos cosas, por las medidas restrictivas en temas de cuarentena, pero también porque China es un país muy avanzado tecnológicamente y un país que posee mucha producción propia y que tiene capacidad tecnológica de desarrollo. En China, no sé si habrás visto, pero detectaban a la gente por la temperatura por la calle y por los aeropuertos, y aquel que veían que tenía más fiebre directamente se les aislaban, ¿no? Porque es un país que tiene desarrollado tecnología propia. Y los comportamientos que estamos viendo internacionales, como digo, establecerán un nuevo tablero de juego sin ninguna duda. Vemos al final como el loco de Trump lo único que habla es de la importancia de cerrar fronteras, pero de seguir abandonando a su gente en un país, en un estado que no tienen sanidad pública, ¿no? O a Bolsonaro también de una manera absolutamente reaccionaria, o al propio Reino Unido diciendo puede haber más muertos por la economía que por el coronavirus, me desentiendo, y teniendo que rectificar. Cómo se está dando la solidaridad internacional, cómo se está actuando frente a una crisis global, estoy segura de que tendrá consecuencias también en el nuevo panorama. Y precisamente por eso Europa no puede hacer una guerra por su lado. Necesitamos medidas contundentes y coordinadas para que sea un actor fundamental en el nuevo panorama internacional. Claro, estremece ver, ¿no?, esa factura de $35.000, que es lo que cuesta en un hospital privado norteamericano que te curen del coronavirus, ¿no? Es decir, que es una reflexión relevante. Pero ahora que has mencionado China, también desde el punto de vista de los valores civiles europeos, asusta cómo han solventado la crisis, porque claro, si nos van a poner a cada uno un dron, si el Estado o empresas van a saber nuestra salud, qué consumimos, con quién hemos estado, por qué no, qué pensamos, a dónde vamos. Al final uno tiene la sensación de que la peor de las distopías se hace realidad, ¿no? Y yo no sé si me apetece que ningún Estado sepa tanto de mí. Está claro, eso está ocurriendo ya. O sea, el gran negocio de la gestión de los datos y del conocimiento de cada uno, de lo que hablamos del Big Data, es una realidad. Y desgraciadamente se está invirtiendo mucho en ello también desde la internacional reaccionaria, para introducir, ya no solo para conocer a las personas, sino para introducir una guerra de fake news, de una guerra pues de bulos respecto a situaciones que son muy importantes. Y ahí siempre tenemos el debate, ¿no?, y la balanza que es muy necesaria manejar entre la necesidad de la libertad de expresión y los derechos y libertades civiles, fundamental e importantísima, y que no se amenace con objetivos extraños, pero al mismo también tiempo pensar cómo podemos limitar algo que estamos viendo mucho en España, ¿no?, una campaña absolutamente desmesurada, pues de bulos, de mentiras, que en realidad van no solo contra una persona o no solo contra un gobierno, sino contra la seguridad y la sanidad, ¿no?, propia de todos y de todas. Ya. Oye, otro elemento que estremece de Europa es esa subcontratación en países sin ningún tipo de pedigrí en el respeto a los derechos humanos, de problemas propios nuestros, como por ejemplo el de la inmigración. Lo de Grecia estremece. Bueno, es un punto del que se está hablando, del que se está hablando poco, y nosotras vivimos con mucha preocupación y estamos haciendo llamamiento también en Europa. Solo en Lesbos hoy hay un campo de refugiados de más de 27.000 personas en unas condiciones absolutamente inhumanas. A las propias mujeres embarazadas que dan a luz les hacen cesárea, y a los 2 días están en tiendas de campaña rodeadas de barro. Imaginaros lo que puede llegar a ocurrir si el coronavirus entra en estos campos de refugiados, ¿no? Creemos que es necesario hacer acción inmediata humanitaria y terminar con esos campos de refugiados dentro de Europa, y dar una salida antes de que tengamos que lamentar muchas pérdidas mayores. Llama la atención en España Vox, que plantea quitar, ¿no?, el seguro sanitario a inmigrantes sin papeles, que dejarían, ¿no?, bueno, pues eso, máquinas de contagio multiplicadas por toda la geografía española y por toda la geografía europea, ¿no? A veces esta estupidez, ¿no?, propia de la extrema derecha.
llama la atención relativamente porque si tenemos memoria, hemos visto a muchos dirigentes de Vox ir contra la sanidad pública, decir que la sanidad pública era una lacra, decir que había que acabar con la sanidad pública de nuestro país, ¿no? Ahora hemos visto unas declaraciones absolutamente escandalosas, ¿no? De decir, bueno, es que a los extranjeros que no se les atienda, aparte de que es algo que está fuera de toda humanidad, evidentemente es una propuesta absolutamente irresponsable. Lo que necesitamos realmente es acabar, poder contener el crecimiento del virus, tratar, por supuesto, de la mejor manera posible a todos los enfermos y que consigamos una salida rápida en este momento. Oye, para despedirnos, la crisis del coronavirus nos ha hecho dejar de lado otras crisis que no son menores, ¿no? Como la crisis medioambiental, que formaba parte del corazón de la discusión hace apenas, ¿no? 2 meses con una enorme preocupación. Vemos que en España, de repente en Murcia, otra vez golpean, ¿no?, las condiciones climáticas, porque esas condiciones climáticas les da igual que haya un virus que afecta a los seres humanos, ¿no? Desde Europa, ¿qué pasa, ¿no?, con ese desafío medioambiental? Eso es. Yo creo que precisamente la salida que dé Europa a esta crisis debería marcar el cómo nosotras enfrentamos los grandes retos que tenemos internacionales, porque no creamos que solo es el coronavirus uno de los retos internacionales que tenemos. Tenemos muchos, como bien mencionas, uno es el cambio climático y la necesidad de que haya medidas coordinadas y que haya medidas unificadas. Por eso es muy importante que en Europa los países que se creen lo suficientemente fuertes para sobrevivir solos se den cuenta, se pongan las pilas y que apuesten de verdad por un proyecto europeo en el que todos y todas juntos podamos salir, porque si no estaremos condenando el propio proyecto europeo, pero también estaremos condenándonos a dar salida a otras crisis como cambio climático. Ahora, María Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán, compañeros tuyos, supongo que estáis en contacto, seguís trabajando, ¿no?, empujando a que Europa, ¿no?, escuche un poquito la cordura que viene desde el sur de Europa. Sin ninguna duda, aparte de iniciativas concretas, mañana mismo tenemos un pleno online, ya veremos cómo se produce, porque también es un reto ahora mismo adaptar las estructuras y las instituciones a esta situación, y mañana tendremos un pleno en el Europarlamento y las comisiones también online están en marcha en un momento que hay que tomar decisiones y medidas urgentes. Europa existe con teletrabajo. Ahí estamos. Muy bien, Idoia, muchísimas gracias por acompañarnos en la frontera. ¿Cómo llevas el confinamiento tú? Pues aquí estamos, a mí me toca en Iruña, en un piso en el casco antiguo, sola y bueno, la verdad que supongo que como todas y como todos, pues en una montaña rusa, pero con mucha fuerza, con muchas ganas, trabajando, y aprovecho para mandar un abrazo enorme, mucho ánimo y mucha fuerza a todos y todas las que nos estáis escuchando, porque saldremos y ojalá salgamos más fuertes y unidas de esto. Idoia Villanuevas, responsable de internacional de Podemos y europarlamentaria de Unidas Podemos. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Un abrazo enorme, un beso. Seguimos. Seguimos.